La Guerra de la Triple Alianza estalló en 1864 cuando Paraguay, en un intento de defender el territorio uruguayo que estaba siendo tomado, le declara la guerra a una Brasil invasora y simultáneamente establece como enemigo a Argentina cuando ésta se niega a ceder la entrada y cruce en su territorio a tropas paraguayas destinadas a combatir las milicias brasileras. Frente a esto, el 1 de mayo de 1865 se firma en Buenos Aires de forma oculta la Triple Alianza, una coalición conformada por Brasil, Argentina y Uruguay, convocada para derrumbar toda posibilidad de Paraguay a establecerse como potencia. El evento fue devastador para el país, acabando con una reducción masiva de la población y una economía que en el pasado fue próspera, hecha ruinas. La victoria de la Triple Alianza resultó en la imposición de un nuevo orden económico que favorecía a los intereses extranjeros, principalmente los británicos, dejando de lado las políticas de desarrollo estatal que había implementado Francisco Solano López. La tesis del cuarto aliado sostiene que Gran Bretaña, aunque oficialmente neutral, desempeñó un papel crucial en la guerra de la Triple Alianza al apoyar a los países aliados contra Paraguay. Movida por intereses imperialistas, buscaba frenar el desarrollo económico y estatal paraguayo que amenazaba su hegemonía en la región. A través de préstamos y suministros de municiones, Gran Bretaña habría contribuido significativamente a la derrota de Paraguay, lo que algunos historiadores interpretan como una influencia indirecta pero decisiva en el conflicto. Teniendo esto claro, debemos de considerar que producto del desastroso escenario económico, político y social de posguerra, con gran parte de la población masculina adulta aniquilada y una miseria generalizada, se alentaron planes de emigración desde Europa con el objetivo de repoblar el país después de la guerra. El más grande fue el de los granjeros de Lincolnshire. En este contexto, Máximo Terrero, yerno del exgobernador de Buenos Aires, quien ya había realizado una recaudación de bonos británicos para la reestructuración del país de posguerra, contrata al corredor Robinson Fleming Co. para lanzar una segunda emisión vinculada a un plan de emigración a Paraguay, desviando parte de los fondos de los bonos para financiar dicho proyecto. Promocionaron a Paraguay como un destino ideal para la colonización británica, lo cual alentaría la compra de bonos y ayudaría a mantener su precio en el mercado. Incluso colocaron artículos en la prensa sugiriendo que los colonos eran granjeros de Lincolnshire, una de las regiones más prósperas de Inglaterra, y por lo cual obtiene su nombre este evento. Entre octubre y diciembre de 1872, 3 barcos partieron de Inglaterra transportando un total de 892 inmigrantes hacia Paraguay, de los cuales un 46% eran niños menores de 14 años. Aunque el grupo era multinacional y la mayoría eran ingleses, también había 178 alemanes. Sin embargo, apenas el 10% tenía experiencia agrícola y solo el 15% provenía realmente de Lincolnshire. Al llegar, los colonos fueron rechazados por el presidente Jovellanos, quien afirmó desconocer su llegada y los describió como indigentes e incapaces de sostenerse en el campo. Ahora bien, si Gran Bretaña realmente instigó y financió el esfuerzo bélico aliado, se esperaría una fuerte intervención en la política interna y económica de Paraguay en la posguerra, propia de una nación imperial en el apogeo de su poder. Sin embargo, el gobierno británico adoptó una postura contraria. En lugar de apoyar la colonización de Paraguay, activamente desalentó el proyecto. Documentos de la época muestran advertencias oficiales sobre los riesgos de establecer una colonia británica en Paraguay, señalando que las afirmaciones de un clima ideal y saludable eran falsas y subrayando la inestabilidad política del país, así como sus costumbres como factores que lo hacían inadecuado para los colonos británicos. Además, Gran Bretaña se negó a designar un cónsul en Paraguay, a pesar de las insistentes peticiones de los promotores del proyecto y de los propios emigrantes, lo que dejó a los colonos sin respaldo en un contexto cada vez más desfavorable. Tras la llegada de los colonos británicos a Paraguay, Gran Bretaña se mostró indiferente y no ofreció apoyo consular, dejando a los emigrantes en situación precaria. En cambio, los cónsules de Francia e Italia intentaron asistirlos, ya que vivían en condiciones insalubres y sufrían enfermedades y desnutrición. Ante la falta de respuesta británica, algunos colonos pidieron ser trasladados a Buenos Aires o de vuelta a Inglaterra. La presión mediática llevó a St. John's a organizar un fondo de rescate que permitió evacuar a la mayoría, aunque entre 65 y 80 personas fallecieron y solo unos pocos decidieron quedarse en Paraguay.
Es así que la tesis del cuarto aliado es cuestionable, al observar que tras la guerra de la Triple Alianza, Gran Bretaña no realizó ninguna inversión significativa en Paraguay hasta la década de 1980. La falta de diplomáticos británicos en el país durante casi una década después de la guerra también genera dudas sobre esta tesis, especialmente considerando que según esta teoría, Gran Bretaña había tenido intereses imperiales y económicos en la región. Sin embargo, esta ausencia de inversión y representación diplomática contradice fuertemente la idea de que Gran Bretaña fue un gran beneficiario de la guerra. Además, si el gobierno británico realmente hubiese tenido un interés directo en el control o beneficio económico de Paraguay, tampoco resulta coherente que haya rechazado proyectos de colonización de Colón. Muchas gracias.